En una época de cruzadas, batallas interminables y una península dividida entre la fe y la guerra, surgió un rey cuyo nombre resonó como un trueno: Alfonso I el Batallador. Líder implacable, estratega brillante y paladín de la cristiandad, Alfonso forjó su leyenda a golpe de espada y conquista. Desde las montañas de los Pirineos hasta los vastos campos del Ebro, su reinado marcó una era de gloria y conflictos que cambiarían por siempre la historia. Esta es la historia del hombre que se ganó su título en el campo de batalla. La historia del hombre, cuyo legado perdura en el eco de los siglos. En el año 1104, el rey de Aragón y Pamplona, Pedro I, murió sin heredero. Y según la ley aragonesa, en estos casos, la corona debía recaer sobre el hermano varón, Alfonso I el Batallador. Pero antes, vamos a ver cómo está la península. Una cosa a destacar es que los reyes cristianos de la península tienen prohibido por el Papa unirse a las cruzadas para luchar por Jerusalén. ¿Y esto? ¿Por qué? Pues porque el Papa, o los papas, sostenían que tenían su propia cruzada en esta tierra. Y solo cuando todos los musulmanes hubiesen sido expulsados a África, podrían participar en las cruzadas de Tierra Santa. Dicho esto, vemos que Aragón y Pamplona solo tienen un enemigo principal, la taifa de Zaragoza, ya que no tienen frontera con otras taifas y no pueden marchar a Jerusalén. Pero claro, también tienen sus rencillas con el Reino de León y con algunos condados catalanes. Con el Cid muerto, Alfonso VI había seguido combatiendo contra los almorávides, pero en el año 1108 sufriría una derrota estrepitosa en la batalla de Uclés. Aquí arriba te dejo el enlace. En dicho lance murió su único heredero varón. Por su parte, el condado de Barcelona se estaba anexionando poco a poco el resto de condados, ganando cada vez más fuerza. Y al sur de los reinos se encuentra el Imperio Almorávide. Vale, con esto claro, comencemos con la historia de Alfonso I el Batallador. Acabo de decir que no había heredero varón al trono para el Reino de León, por lo que la corona recaería por primera vez en la historia en una viuda, Urraca, la hija mayor de Alfonso VI. Pero ojo, no es la primera reina de la península, es la primera reina titular de Europa y además es emperatriz. Pues recordad que el título de emperador recaía sobre los reyes de León. Y para fortalecer el avance de la cristiandad, en el año 1109, justo después de morir Alfonso VI, Urraca se casó con Alfonso I el Batallador. Sed conscientes de lo que acaba de suceder. Se han unido el poderoso Reino de León y los reinos de Pamplona y Aragón. Pero esto no gustará a todo el mundo. Veamos. Tenemos una parte común en ambos reinos que buscan la unificación, pero la mayoría son reticentes a esto. Por un lado tenemos a los nobles gallegos, que eran particularistas, que podríamos asemejar al federalismo de hoy en día. Tenemos al clero y la nobleza del Reino de León, pues se niegan a que un aragonés los gobierne, aunque en realidad lo que temían era perder privilegios. Pedían que Urraca gobernase León, y que Alfonso I gobernase Aragón y Pamplona, y su heredero pues ya veríamos. Por último, la hermana de Urraca, Teresa, que estaba casada con Enrique y gobernaba el condado portucalense. Ojo, mucho ojo a esta pareja y su condado. Bueno, pues el primer problema llegó ese mismo año. Pedro Froilaz era un conde gallego que había conseguido poder gracias a Urraca y su anterior marido. De hecho, era tutor del hijo de ambos, Alfonso Raimúndez. Resulta que el conde temía perder su poder, por lo que intentó proclamar a Alfonso Raimúndez rey de Galicia. ¿Hizo bien? ¿Era legal? No quiero meterme mucho en un jaleo de leyes, pero de forma resumida. Si Urraca, tras enviudar, se volvía a casar, está escrito que Alfonso debía heredar Galicia. Nadie decía que fuese como un reino, esto ya lo decidió el conde. Los nobles gallegos más poderosos apoyaron esta iniciativa, pero la pequeña nobleza gallega, temerosa de que los otros consiguiesen mucho poder y acabasen con ellos, apoyaron a Urraca. Un lío tremendo.
tenemos una guerra entre Urraca y su hijo y al mismo tiempo una guerra civil entre los propios gallegos. Los reyes actuaron con celeridad. El batallador partió con tropas leonesas, castellanas y aragonesas de Toledo, dirección a Galicia. Tomaría el centro geográfico de Galicia para dificultar las comunicaciones y la logística de los rebeldes. Tuvo lugar la batalla de Monterroso, en la que el batallador aplastó a las fuerzas rebeldes. Ahora bien, Alfonso quería dar ejemplo para poder enfrentarse a los musulmanes, por lo que decidió llevar a cabo una campaña de represión terrible, tan terrible que se enemistó con su esposa Urraca. Esta sería la semilla de otra guerra civil. Con los gallegos apaciguados por el momento, el batallador partió al este, pero llegando a Toledo recibió una dura noticia. Resulta que la taifa de Zaragoza, gobernada por Al-Musta'in, mantenía su independencia respecto a los almorávides, pero una facción fundamentalista crecía en su interior y amenazaba con un golpe de estado para derrocar al rey, por lo que este decidió lanzar una campaña contra Olite para mejorar su reputación. Fue un desastre. El propio rey murió en la batalla y la facción pro-almorávide aprovechó para tomar el poder. En mayo del año 1110, la taifa de Zaragoza fue anexionada al imperio almorávide. Esto era lo que más temía el batallador, pues ahora tenía al verdadero enemigo a las puertas. Hubo más disputas matrimoniales que desangraron el reino. Voy a hacer un mega resumen de estas disputas para no aburriros. En Galicia, los partidarios de crear un reino independiente aumentaron entre la alta nobleza, y muchos particularistas empiezan a ver con buenos ojos un reino independiente de Galicia. A su vez, Teresa y Enrique, condes de la Portucalense, pactan con todos los bandos, obteniendo su propio beneficio, encaminándose hacia un horizonte que se va fraguando en la lejanía, que su condado se convierta también en reino independiente. Urraca acepta que Alfonso Reimúndez sea coronado rey de Galicia y que en un futuro heredere el reino de León. Finalmente, 5 años después de casarse, Alfonso el Batallador y Urraca se separan. El condado de Portugal se declara independiente. Podríamos decir que nace el reino de Portugal aquí, aunque no sería oficialmente reconocido hasta 2 décadas más tarde. Ahora sí, Alfonso el Batallador, soltero de nuevo, puede centrarse en lo que más le interesa: combatir a los almorávides y tomar Zaragoza. Para ello envió mensajeros a Francia y a los territorios colindantes, convocando a una cruzada en la península. En mayo del año 1118, Alfonso el Batallador tenía un ejército impresionante, con guerreros cruzados experimentados de las guerras en Tierra Santa. Los cruzados estaban liderados por Gastón de Bearn, pero por supuesto los cruzados estaban integrados dentro del ejército de Alfonso. Para dar una muestra del tamaño del ejército, Alfonso contaba con 20 catapultas. El ejército partió a la batalla. El día 22 de mayo del año 1118, los cruzados llegaron a las cercanías de la ciudad de Zaragoza. En esa época, Zaragoza contaba con más de 20.000 musulmanes, aparte de la población cristiana. El asedio sería costoso, pero necesario. Sin embargo, Alfonso decidió ir estrechando el cerco poco a poco en vez de lanzar un asalto total. Estas son las murallas romanas de Zaragoza, prácticamente las únicas que tenía la ciudad. Tenemos extramuros gran cantidad de viviendas en barrios conocidos como arrabales. Uno a destacar es el arrabal de Altabás, que tenía su propia guarnición. ¿Y por qué podía haber aquí soldados, fuera de las murallas? Porque este arrabal cubría la entrada al puente que conducía a Zaragoza. Había que protegerlo. Otra posición a destacar es la Aljafería, que se encuentra aquí. Es un palacio musulmán, residencia de los reyes de la extinta taifa de Zaragoza. Tenía paredes sólidas y era fácilmente defendible. Por supuesto, también contaba con una guarnición. Lo que estamos viendo es una defensa en profundidad, con diversas capas protectoras. Alfonso decidió que primero tomarían el arrabal de Altabás. Mientras formaban en torno a la ciudad, preparó órdenes para tomar la cabeza del puente que conducía a la urbe. El 29 de mayo, Gastón de Bearn, liderando a los cruzados europeos, cruzó al otro lado del río y reforzó a las unidades que cubrían el arrabal. Al día siguiente,
El 30 de mayo, Gastón de Bern lideró la carga contra esas posiciones. La guarnición sarracena intentó mantener sus posiciones. Habían montado barricadas en las calles para poder tener ventajas sobre los cristianos. De hecho, estas barricadas impiden el uso de la temida caballería pesada. Sin embargo, los cruzados de a pie cargaron y expulsaron a los sarracenos del arrabal, obligándolos a huir por el puente para refugiarse tras los muros. El arrabal de Altabás estaba en manos aragonesas. Extramuros solo quedaba la guarnición de la Aljafería, que si no recibía ayuda sería aniquilada, por la fuerza de las armas o por hambre. Sabiendo esto, días después de la caída del arrabal, las tropas sarracenas de Zaragoza realizaron una salida para intentar enlazar con los musulmanes del palacio. Su intención era rescatarlos y reforzar así los muros de la ciudad, pero para ello deberían superar las defensas cristianas. En cuanto los musulmanes se acercaron a las líneas cruzadas, sonó la voz de alarma, y las tropas acudieron en tropel a reforzar el punto que estaba siendo atacado. La caballería pesada acudió por un flanco, presta a cargar en cuanto se diesen la orden. Los musulmanes del palacio no salieron ni intentaron enlazar con sus salvadores. Habría sido inútil. Tras unos minutos de lucha en el frente, la caballería pesada recibió la orden de cargar por el flanco. Se bajaron los visores del casco, bajaron las lanzas, espolearon sus monturas e impactaron contra el costado sarraceno. Las tropas musulmanas caían por decenas. Llegó un punto en el que sufrían tantas bajas que salvar a la guarnición de la Aljafería no serviría de nada, por lo que se ordenó la retirada. Al día siguiente, la Aljafería se rindió. La ciudad estaba completamente rodeada. En cuanto las noticias del sitio llegaron a Granada, se armó un revuelo. Nadie quería que Zaragoza, la ciudad que hace nada había anexionado el imperio almorávide, cayese en manos cristianas. Se movilizó un poderoso ejército e inmediatamente marchó al norte a rescatar la ciudad. El ejército avanzaba sin descanso, y un puñado de días después de partir, llegaron a la antigua taifa de Zaragoza. El ejército no era tan poderoso como el cruzado, por lo que no querían combatir en campo abierto. Se mantuvieron por las cercanías, hasta que en septiembre tomaron una decisión arriesgada: reforzar la guarnición. Reunieron a todos sus jinetes y los enviaron a Zaragoza. La caballería almorávide tenía una misión complicada: atravesar las defensas cristianas desde la retaguardia y alcanzar la seguridad de las murallas. Para ello formaron una larga columna y a toda velocidad cargaron contra las posiciones cristianas más cercanas a las murallas. Los cristianos no se esperaban esta acción, por lo que no tuvieron mucho tiempo de reaccionar. Los piquetes de la zona se agruparon y formaron un sólido frente, un muro de escudos que pretendía detener la carga. Sin embargo, los almorávides los esquivaron y lograron llegar al interior de la ciudad. Pregunta: ¿fue una sabia decisión? Supongamos que fuesen, no sé, 1000 jinetes. Son 1000 bocas más que alimentar por parte de una ciudad que ya no tiene alimentos. Y eso sin contar a sus caballos. Sí, podríamos decir que evitarían que los cristianos tomasen los muros, vale, pero es que los cristianos no están asaltando los muros. Lo que Zaragoza necesitaba era comida, no más hombres. Los meses de sitio pasaban, y el hambre y la penuria reinaban dentro y fuera de la ciudad. Sería una prueba de resistencia, de resiliencia. Pero entonces, a principios de noviembre de ese mismo año, el líder del ejército granadino de refuerzo murió, lo cual fue un duro golpe para la moral musulmana. De hecho, probablemente ese ejército se deshizo y regresó a su tierra, ya que un mes después, el 18 de diciembre del año 1118, Zaragoza se rindió. ¿Y qué ocurrió con los civiles? Algo que dejó boquiabiertos a cristianos y musulmanes por igual. Alfonso el Batallador ordenó que aquellos que quisiesen abandonar la ciudad podrían hacerlo y llevarse cuantos tesoros poseyesen. Los que se quedasen conservarían su religión, sus leyes, sus propiedades y pagarían los mismos impuestos que en la conquista. Solo una condición: deberían mudarse a los arrabales, nada de vivir dentro de las murallas. Esto evitaría problemas como las que sufrió el Cid en Valencia, cuya historia puedes conocer en el enlace que te dejo aquí arriba.
Alfonso tomó la decisión de cristianizar a toda prisa la región, por lo que organizó caravanas de colonos desde el norte que repoblasen la ciudad, lo que incrementó la población de Zaragoza de forma muy notable en cuestión de semanas. Se abría ahora un nuevo capítulo para el reino de Aragón. Con Zaragoza en su poder, podía expandirse en todas direcciones, aunque esto lo veremos en el próximo capítulo. Año 1119. Después de que Alfonso el Batallador conquistase Zaragoza, no se había quedado quieto y había aprovechado el impulso para conquistar plazas cercanas, como Tudela o Tarazona. También repobló zonas prácticamente desiertas como Soria. La pérdida de Zaragoza fue un duro golpe, una derrota muy dolorosa que sería difícil de encajar. El Imperio almorávide, además, estaba teniendo problemas internos. Al-Ándalus está descontenta con sus dirigentes, mientras que en África hay un nuevo movimiento fundamentalista que amenaza el poder almorávide, los almohades. Por ello, era preciso lograr una gran victoria militar, una victoria que hiciese que su pueblo volviese a creer en el soberano almorávide, Yusuf. Este movilizó un poderoso ejército que quedaría al mando de su hermano, Ibrahim. Tropas profesionales de toda Al-Ándalus acudieron a la llamada, pero además proclamó la Guerra Santa. Miles de voluntarios se sumaron a la hueste, todos con un mismo objetivo: conquistar Zaragoza. El ejército se congregó en Valencia y una vez estuvo listo, en la primavera del año 1120, las huestes musulmanas partieron a la guerra. ¿Y dónde estaba Alfonso mientras tanto? Pues el batallador se encontraba sitiando Calatayud, aprovechando, como dije antes, el impulso de la conquista de Zaragoza. Pensad que sus hombres estaban con la moral por las nubes, y los almorávides con la moral por los suelos. Si Calatayud caía, el reino de Aragón tendría una importante plaza desde la que continuar la expansión hacia el sur, y junto al monarca aragonés se encontraba Guillermo de Aquitania, que al igual que hizo Gastón de Bern durante el asedio de Zaragoza, que vimos en el anterior capítulo, se unió a la cruzada de Alfonso. Dato curioso sobre Guillermo de Aquitania: poseía más tierras que el propio rey de Francia. Era veterano de las luchas en Tierra Santa, fue excomulgado 2 veces y fue el primer poeta en lengua romance, un caballero digno de Juego de Tronos. Bueno, pues este acudió con 600 caballeros a servir en las mesnadas aragonesas. Cuando Alfonso se enteró de que los almorávides estaban marchando rumbo a Zaragoza, tomó la decisión de partir al encuentro de sus enemigos. No podía confiar la defensa de la ciudad a la guarnición. La urbe aún era inestable socialmente y sus defensores no eran numerosos. Dejó una pequeña fuerza a mantener el sitio de Calatayud y partió a detener a los sarracenos. El problema es que contaba con pocos caballeros, infantes y campesinos armados, y esto es así porque al conquistar tantas fortalezas se había visto obligado a ir dejando guarniciones por el camino, menguando su ejército. Tenía ahora 2 opciones. Por un lado, ir a Zaragoza a defender la urbe. Sí, los almorávides no eran buenos asaltando ciudades, pero podrían rendirlo por hambre. Y además, en la ciudad, la caballería pesada aragonesa no sería de utilidad. La otra opción era interceptar al ejército musulmán por el camino. ¿Y dónde podría atacar a los musulmanes? Dado que estaba en clara inferioridad numérica, no podía enfrentarse como tal en campo abierto. Sí, podría aprovechar la potencia de una carga de caballería pesada para aplastar el frente enemigo. Pero si eso no era suficiente y el enemigo no se retiraba, podían abalanzarse sobre sus hombres y destrozarlos. Alfonso decidió que el lugar de la batalla sería Cutanda, en un pequeño valle conocido como Celada o Campos de la Matanza. Os podéis hacer una idea de por qué. Ahora bien, pese a que esta fue la mayor victoria de Alfonso I el Batallador, hay mucha confusión entre las diferentes crónicas, aunque se ha podido reconstruir parcialmente lo que sucedió. A esta reconstrucción le añadiré mi ligero toque cinematográfico modificando algunos aspectos superficiales. Puesto que el lugar se conoce como Celada, lo más probable es que Alfonso el Batallador congregase a sus hombres en lo alto de esta loma. La caballería pesada, siguiendo la tradición occidental, dispuesta en vanguardia,
y detrás los infantes e infanzones. Entre los infantes y la caballería se encontraban los arqueros. Pronto los primeros exploradores sarracenos entraron en el valle, oteando las cumbres y el camino en busca de amenazas para su ejército. El monarca aragonés había dispuesto tropas estratégicamente ubicadas por el valle, soldados sueltos que debían acabar sigilosamente con estos exploradores. Poco a poco, mediante una flecha, un cuchillo por la espalda o un espadazo, los musulmanes fueron abatidos y, por supuesto, sus cuerpos apartados del camino y la sangre tapada con tierra. Nada quedaba que delatase las ejecuciones. Estos aragoneses volvieron corriendo junto a su ejército cuando al inicio del valle se vio la polvareda almorávide. El ejército sarraceno, pensando que Alfonso aún se encontraba en Calatayud asediando la ciudad y sin noticias de los exploradores, avanzaba sin temor, adentrándose en el valle cada vez más, en formación en columna. En la vanguardia avanzaban los campesinos que se habían enrolado en la yihad, mientras que en la retaguardia marchaban los guerreros profesionales. Alfonso observaba la columna enemiga desde un arbusto, con una mano alzada preparada para descender y dar la orden de atacar. Cuando vio el momento propicio, bajó la mano e inmediatamente los tambores de guerra empezaron a rugir. El estruendo de la percusión descendió la ladera, rebotó con la opuesta y retumbó por todo el valle como si un ejército de 100.000 hombres estuviese al acecho. Los arqueros aragoneses abrieron fuego, lanzando una continua lluvia de flechas al cielo. Antes de que la primera comenzase siquiera a caer, la segunda ya había sido disparada. Y cuando la primera flecha caía sobre la columna enemiga, la tercera ya estaba volando. Había que avasallar a los musulmanes, no dejarles pensar, hacerles creer que el ejército de Alfonso era 10 veces más grande de lo que realmente era. La caballería pesada se puso en marcha. En esta ocasión con poca profundidad, pues debían cubrir todo el frente posible para, de nuevo, dar la sensación de ser más. Los caballeros descendieron al trote, mientras los sarracenos seguían con los escudos en alto, intentando protegerse de una lluvia de proyectiles. De pronto, dejó de escucharse el sonido de los arcos al disparar, y la última de las flechas cayó sobre los almorávides. Estos bajaron sus escudos, miraron a la ladera, y el pavor los invadió. Miles de caballeros, franceses y aragoneses, acorazados, cabalgaban hacia ellos cuesta abajo, hombres y caballos cubiertos de acero, masas de carne y hierro, galopando a toda velocidad, en una formación compacta contra ellos. No es sencillo mantenerse firme ante semejante carga, y menos aún para un mero civil armado. Los caballeros bajaron las lanzas, espoliaron por última vez a sus monturas e impactaron contra esos pobres diablos. La carga fue una de las más demoledoras que esos hombres habían realizado. Atravesaron las líneas sarracenas como si de mantequilla se tratase. Los almorávides eran embestidos, salían despedidos de sus posiciones, eran pisoteados por los caballos, ensartados por las lanzas, recibían tajos de las espadas cristianas. Una matanza. Los caballeros entraron por un lado y salieron galopando por el lado contrario con menos de una decena de bajas. Detrás de ellos habían dejado más de 2 centenares de muertos y una mayor cantidad de heridos. Los sarracenos dieron media vuelta y encararon a los caballeros, intentando recuperarse de la sorpresa y del shock que habían recibido. Se apretaron unos contra otros y observaron cómo la caballería franco-aragonesa reformaba. Sin embargo, se empezó a escuchar un silbido agudo en el ambiente, un silbido que iba aumentando de volumen, hasta que dio paso al repiqueteo de cientos de flechas cayendo sobre las espaldas desprotegidas de los almorávides. Los musulmanes giraron de nuevo 180 grados para hacer frente a las flechas, pero entre los escudos alzados pudieron ver cómo un enjambre de infantería aragonesa aparecía por la cresta de la colina y cargaba cuesta abajo. Los oficiales musulmanes intentaban coordinar a las milicias, pero era una tarea imposible. Estos civiles armados, cegados por su guerra santa, tan solo se abalanzaron hacia adelante para unirse a las filas de vanguardia y hacer frente al enemigo. Y la infantería regular, que podría salvar la jornada, no acudía como refuerzo. Sus oficiales se negaban a mandar a sus huestes aún. Preferían que los aragoneses se cansasen, se agotasen, matando a los milicianos. Algo similar a la batalla de Sagrajas. Pero de nuevo se empezó a escuchar un sonido aterrador. El retumbar de cientos, miles de cascos de caballo al galope. Las milicias sarracenas, que estaban orientadas hacia la infantería aragonesa, no vio venir el golpe.
La caballería pesada de Alfonso arrolló por la espalda a los almorávides. Sus espadas subían y bajaban, manchando de sangre sus armaduras, regando el valle con la sangre del Islam. De nuevo, la formación musulmana se deshizo, y los caballeros pudieron atravesar las filas enemigas como el espolón de un barco, surcando un mar en calma. Tras atravesar a sus enemigos, los caballeros se echaron a los lados, dejando camino a los infantes aragoneses que buscaban su propia ración de pelea. Los milicianos que no estaban en la lucha seguían presionando hacia adelante para unirse a la refriega, pero los civiles que estaban combatiendo ya no querían seguir luchando. Después de 2 cargas de caballería, de ver a la infantería cristiana rugir mientras cargaba, fue demasiado. Empezaron a retroceder, pero no podían, pues los de detrás empujaban hacia adelante. Estaban condenados. La infantería aragonesa chocó contra las milicias y las arrolló. Los oficiales de la infantería sarracena profesional, viendo cómo evolucionaban los acontecimientos, ordenaron la retirada. De forma ordenada, se marcharon del valle a la máxima velocidad posible, porque sabían que lo peor no era la batalla. Lo peor es lo que venía después: la persecución de un ejército que huye despavorido. Pero esto no lo sabían las milicias. Los civiles armados seguían empujando hacia adelante, uniéndose a la refriega, pero pronto perdían la moral o la vida. El empuje de Aragón era imparable. Finalmente, el desconsuelo se apoderó de sus corazones, y todos a una dejaron de intentar avanzar. El ejército almorávide que quedaba en el valle dio media vuelta e inició la retirada, pero Alfonso no podía permitir que esos hombres salvasen hoy la vida para que volviesen a combatir al día siguiente. Se dio una orden. La infantería aragonesa se detuvo y la caballería se lanzó a la carga en una persecución que se prolongó durante kilómetros. Fue tal la derrota que las propias crónicas musulmanas reconocieron que fue un desastre, algo muy poco habitual. De hecho, quedó una frase hecha que perduró varios siglos y decía: peor fue la de Cutanda, lo que nos da una idea de la magnitud del desastre musulmán que tuvo lugar. Las crónicas musulmanas sí que destacan que no murió ningún soldado regular, que todas las pérdidas consistieron en milicianos. Tras la victoria, Alfonso el Batallador regresó a Calatayud y finalizó el asedio, entrando triunfalmente en la ciudad. El reino de Aragón se extendía ya hasta Sigüenza. ¿Y cómo está la península? ¿Os acordáis de que en el anterior capítulo Alfonso VI había dejado en el testamento el matrimonio entre su hija Urraca y Alfonso el Batallador para unificar la península? Bueno, pues ese sueño ha volado por los aires. Va cogiendo forma lo que se conoce como la España de los 5 reinos. Que sí, que no existe España, pero es como se le conoce. Portugal va camino a la independencia a marchas forzadas bajo el liderazgo de Teresa. León, Galicia y Castilla se mantienen unidas, pero Castilla ya ha probado el sabor de ser un reino independiente y pronto volverá a serlo. Aragón y Pamplona están bajo la misma corona, por el momento, y en el este, el condado de Barcelona sigue expandiéndose y anexionándose a sus vecinos, aumentando de forma considerable su poder. Veremos cómo sigue evolucionando todo esto en el próximo capítulo. Tras la toma de Zaragoza y la aplastante victoria en Cutanda, el renombre de Alfonso estaba por las nubes. Era el guerrero que había sucedido al Cid como el más poderoso de la cristiandad. Y claro, sus victorias resonaron por toda la península. ¿Y quién decidió probar suerte con Alfonso el Batallador? Los mozárabes de Granada. Resulta que los mozárabes eran cristianos que vivían bajo el dominio sarraceno, pero claro, vivían sometidos. Para empezar, debían pagar impuestos extra por el mero hecho de ser cristianos, aparte, por supuesto, de ser una clase inferior en la sociedad. Esto empeoraba con cada ola fundamentalista llegada desde África. Tras la llegada del califato omeya, llegó Abderramán para instaurar el emirato omeya tras la revuelta abasí. También llegarían los almorávides y luego los almohades, cada cual deponiendo al gobierno anterior por su supuesta tolerancia a los cristianos. Esto es lo opuesto a cómo había actuado Alfonso el Batallador al tomar Zaragoza, en la que trató a los musulmanes como iguales. Por supuesto, una forma generará malestar y en última instancia rebeliones, mientras que la otra seguramente no. Pues resulta que los mozárabes granadinos
solicitaron ayuda al monarca aragonés para que tomase la urbe y los liberase. Fijaos en el mapa. Lo que están pidiendo es que las tropas aragonesas partan desde el Ebro, lleguen al corazón del Imperio almorávide y tomen una ciudad tan importante. Y para apoyar su petición, prometieron al batallador que 12.000 hombres de Granada se unirían al ejército de salvación en cuanto sus banderas asomasen por el horizonte. Claro, estamos hablando de que si Alfonso llegaba con sus desnadas a las cercanías de Granada, en el interior de los muros, 12.000 hombres se alzarían en armas. Victoria asegurada. Y por supuesto, la noticia correría como la pólvora por todo el Imperio almorávide, y la población cristiana imitaría su obra, logrando en una o dos campañas deponer el poder musulmán y en su lugar instaurar un principado cristiano que, al igual que en Zaragoza, tolerase a los musulmanes para evitar un levantamiento, idéntico a los principados de Antioquía y Trípoli, o el famoso reino de Jerusalén. Era un plan complicado, pero Alfonso no decía que no a una aventura, y aceptó la propuesta. Marcharía al sur con sus hombres. ¿Os acordáis de lo que hizo Alfonso II al saquear Lisboa sin oposición? Pues esta sería una campaña aún más audaz. Alfonso el Batallador preparó concienzudamente la campaña. Convocó tropas de Navarra, Aragón y sus aliados del sur de Francia, logrando un ejército de 5.000 caballeros y 15.000 infantes. Un ejército increíble, pero no era para menos. Necesitaba partir con una mínima garantía de victoria. Se le unió, por supuesto, el cruzado francés Gastón de Bearn, que conocimos en la toma de Zaragoza. El día 2 de septiembre del año 1125, el ejército cruzado partió a la guerra. He dicho cruzado pese a que esa campaña no era una cruzada oficial dictaminada por el Papa. La cuestión es que para aquellos hombres sí era una cruzada, pues partían a luchar por defender a los cristianos que estaban sometidos al Islam. El ejército partió a Valencia, pues también había recibido una solicitud de ayuda por parte de los mozárabes valencianos. Conforme la hueste aragonesa se aproximaba a la capital, grupos de mozárabes se unían a sus fuerzas. Las comarcas de los alrededores y parte de los mozárabes valencianos también abandonaron sus hogares y se unieron a los aragoneses. El gobernador almorávide, al enterarse, preparó a toda prisa la defensa de la ciudad, pues no quería que Valencia volviese a caer en manos cristianas apenas 20 años después de haberla recuperado. Sin embargo, el batallador pasó de largo y siguió marchando. Por donde pasaba, ríos de cristianos se le unían. El rumor de su campaña resonaba con fuerza, y ya no era percibido como un ejército cruzado, sino como un ejército de liberación. Alcira, Játiva, Denia, Orihuela, sus mozárabes marchaban con Alfonso. De ahí llegó a Murcia, siguió el litoral y entró en Almería, dirección ahora a Granada. En el pueblo de Graena, el ejército celebraba la Navidad y se preparaba para el asalto final, el culmen de la campaña. En ese momento, el ejército tenía, según las crónicas, 50.000 hombres. Ahora bien, lo más probable es que esta cifra sea una exageración. Y aparte, muchos de los mozárabes no son guerreros profesionales, más bien levas, por lo que tampoco son de muy buena calidad. Y en batalla habrá que tenerlo en cuenta. El 7 de enero del año 1126, Alfonso el Batallador divisó por primera vez las murallas de Granada. Sin embargo, no acampó junto a esta, sino a unos 14 kilómetros, en Níbar. Pero claro, llevaban 4 meses de campaña, y Yusuf había tenido tiempo de preparar la defensa. Todos los ejércitos almorávides se habían concentrado en la urbe para defenderla. Habían llegado incluso guerreros de las guarniciones de África. Ahora tenemos un ejército cristiano muy numeroso que debe sobrevivir del campo, que por cierto, también está recibiendo suministros por parte de los mozárabes de la zona. Por otro lado, tenemos al ejército sarraceno, bien protegido tras los muros de Granada y muy bien abastecido. Y yo os pregunto, ¿no falta alguien? ¿Dónde están los 12.000 hombres que prometieron los mozárabes de Granada? Pues, damas y caballeros, se habían echado atrás. Echaron la culpa al monarca aragonés,
aduciendo que había tardado demasiado tiempo y que los musulmanes habían podido congregar a sus huestes. Ya no se alzarían en armas por miedo a perecer sin lograr nada. Gran problema. Alfonso se encontraba a cientos de kilómetros de su reino, o al menos de un reino cristiano como el leonés. Tenía decenas de miles de bocas que alimentar, y a cada día que pasaba, los musulmanes se reforzaban. El plan había fracasado. ¿Sería esta la primera campaña fallida del batallador? El 23 de enero del año 1126, Alfonso levantó el campamento y se puso en marcha junto a sus hombres. ¿A dónde? ¿A Granada? ¿De regreso a Aragón? No. Marchó hacia el corazón de Andalucía. Pasó por Macarena, Pinos, Alcalá la Real, hasta Écija, muy cerca de Sevilla, y ahí dio la vuelta, dirección a Cabra. ¿Qué buscaba con esta incursión? No se sabe. Quizá era un intento de devastar la zona para que la campaña no fuese un absoluto desastre. El caso es que en todo momento el general Abú Bakar lo perseguía con un ejército sevillano, acechándolo, hostigando a sus patrullas, acabando con los guerreros que se rezagaban. Abú Bakar era viriato y los aragoneses eran los romanos, que por cierto, si quieres conocer la historia de Viriato, aquí arriba la tienes. Las semanas pasaban y Tamín, gobernador de Granada, con sus propias tropas, intentaba cerrar el camino al batallador, de forma que se viese obligado a combatir y, previsiblemente, a morir. Tras 6 meses de campaña, los sarracenos lograron rodear al ejército de Alfonso en Arnisol. De nuevo, esta batalla no está bien documentada, por lo que vamos a ver una recreación de cómo pudo ser, basándonos en lo que se conoce y completando las numerosas lagunas. El mapa, más o menos, sería algo así. Lo que nos cuentan las crónicas es que Alfonso el Batallador fue cercado por las tropas almorávides, y dado que por separado los aragoneses podrían derrotar primero al ejército de Sevilla y luego al de Granada, no es probable que estuviese huyendo. La hipótesis de la que vamos a partir es que Alfonso decidió establecer su campamento en esta posición, con uno de los lados cubierto por una colina empinada, desde la que sería imposible recibir un ataque. Allí pasaron la noche, con sus debidos piquetes de guardia para prevenir un ataque enemigo. La noche fue tranquila, pero al amanecer vieron que estaban rodeados. Los ejércitos de Sevilla y Granada habían dispuesto durante la noche a sus tropas alrededor del ejército cristiano. Aprovechando su conocimiento del terreno, habían ejecutado los piquetes cristianos, de forma que los aragoneses fuesen ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. A la salida del sol del día 10 de marzo del año 1126, a Alfonso se le cayó el alma a los pies. Rápidamente se dio la voz de alarma, y todos los cruzados se armaron y se prepararon para el combate. Sin embargo, los musulmanes tenían el tiempo de su lado, y durante la mañana se contentaron con ir estrechando el cerco lentamente. Tenían por fin al caballero más famoso del Andalus desde el Cid, al monarca invicto que había tomado grandes cantidades de territorio al califato. Por fin pagaría por sus afrentas. Los sarracenos se acercaban más y más, y Alfonso ordenó dividir el ejército en 4 grandes grupos, y se retiraron hacia la colina, evitando que la superioridad numérica enemiga los aplastase. Los musulmanes seguían avanzando, y lograron llegar a las primeras tiendas del campamento cristiano. Sin embargo, nadie los saqueó. Eran tantas las ganas que tenían de derrotar al batallador, que todos querían formar parte del combate. Las horas pasaban, y al mediodía, Alfonso tomó una decisión. Si tenía que morir, moriría combatiendo. Moriría luchando por Pamplona y Aragón, por sus hombres, por su legado y por su Dios. Embrazó el escudo, desenvainó su espada y arengó a sus hombres. Sería la última vez que los viese con vida. Todos juntos cabalgarían hacia la muerte. Serían enterrados en territorio musulmán, pero serían recordados por toda la eternidad. Pero en lo más profundo de su ser, aún creía en la victoria. Sentía a Dios de su lado. Así se lo aseguraban sus sacerdotes. Ordenó a sus caballeros formar junto a él y se lanzó a la carga, seguido de la infantería. No podían dejar tiempo de reacción al enemigo. Los caballeros bajaron las lanzas, galoparon a toda velocidad e impactaron contra las líneas sarracenas que se creían victoriosas. Los almorávides fueron barridos por los jinetes. Con Alfonso a la cabeza, la caballería pesada cruzada logró romper el cerco
atravesando la línea enemiga y salir por el otro lado. El impacto en la moral enemiga había sido tremendo. No sabían lo que ocurría. Nadie se lo esperaba. Entonces llegó el envite de la infantería aragonesa. Hombres cubiertos de acero, acompañados por mozárabes desesperados, cargaban clamando al cielo por la victoria. La sangre corría por el valle, y pronto el típico hedor a orín, sudor y heces se adueñó del aire. El resto de las tropas musulmanas se lanzaron a la carga para intentar salvar a sus compañeros, pero era una carga tímida. Realmente, nadie quería comprobar si lo que contaban del batallador era cierto. Veían a lo lejos cómo las espadas de los caballeros subían y bajaban sobre sus hermanos, y no querían que les ocurriese lo mismo. Cuando la parte del cerco atacado fue destruida, Alfonso hizo pivotar a su ejército para lanzarse a la carga contra los almorávides antes. Sin embargo, estos no querían combatir. Tamino ordenó retirarse a su propio campamento para ofrecer resistencia, pero sus hombres lo desoyeron. El ejército almorávide se convirtió en una muchedumbre sin líder. Hundía la anarquía. Unos huían, otros se quedaban a combatir, mientras que otros retrocedían lentamente. Alfonso aprovechó para cargar contra ellos, y no necesitaron mucho tiempo para romperlos y hacerlos huir. El monarca aragonés se contentó con haber roto el frente. No quiso perseguir al enemigo, por miedo a que fuese una emboscada. Ordenó volver al campamento, redoblar los guardias y pasar la noche. Al salir el sol, no quedaba nadie ante el ejército cruzado. Alfonso el batallador volvía a saborear la victoria. Decidió regresar a Granada, a ver si ahora que había derrotado al enemigo, los mozárabes de la ciudad se alzaban en armas, pero al llegar se encontró con un nuevo ejército venido de Marruecos. Tomó la decisión. La campaña había terminado. Marchó hacia el este hasta llegar a Murcia, y de ahí siguió hacia el norte, perseguido en todo momento por el nuevo ejército musulmán. Los aragoneses, finalmente, en junio de ese año, tras 9 meses de campaña, regresaron a su reino cansados y enfermos, sin haber logrado el objetivo de tomar Granada. Pero eso sí, había traído consigo miles y miles de mozárabes. ¿Y qué hizo con ellos? Los asentó en los alrededores de Zaragoza para asegurarse la lealtad del territorio. Y al llegar, también le dieron una noticia. La reina Urraca de León, su exmujer, había muerto 2 días antes de la batalla de Arnisol. Alfonso el batallador, pese a no haber sido derrotado en batalla, había fracasado en la toma de Granada, pero lo peor estaba por llegar. Dentro de nada veremos al batallador en múltiples frentes, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Tras regresar de la campaña por tierras almorávides y solucionar un problema fronterizo con León, que por cierto, lo llevó a renunciar al título imperial de León, Alfonso el batallador decidió perseguir de nuevo su sueño de lograr que Aragón tuviese una salida al mar. Envió a Gascón de Bern, veterano ya en el ejército aragonés tras la conquista de Zaragoza y la incursión en el califato, a conquistar Valencia. Lo había intentado Fernando I y había fracasado. Lo había logrado el Cid, pero la urbe había caído de nuevo. Ahora era momento de que Alfonso el batallador lo intentase. Mientras el monarca se encontraba combatiendo a los franceses al norte de los Pirineos, más concretamente asediando Bayona, Gascón estrechaba el cerco sobre Valencia. Sin embargo, los almorávides tenían claro que la ciudad levantina no debía caer. Un nuevo ejército fue enviado para intentar derrotar a los aragoneses y, damas y caballeros, el ejército invicto del batallador fue derrotado. Gascón, su líder, cayó en el campo de batalla, y para celebrar la victoria, los almorávides lo decapitaron y enviaron su cabeza a la capital como trofeo. La pérdida de esos hombres, pero sobre todo la muerte de su amigo, Gascón de Bern, afectó duramente a Alfonso, que regresó a Aragón para seguir con su objetivo inicial, llegar al mar. Si no podía por Valencia, lo haría por el Ebro, conquistando Lérida. Durante el año 1133, las tropas aragonesas avanzaron como una apisonadora hacia el este, tomando las plazas con las que se encontraba, y los almorávides pronto comprendieron que no podían detener a los cristianos. ¿Y qué hicieron? Compraron su seguridad pagando a otros cristianos. ¿Quiénes? Pues a Ramón Berenguer IV,
conde de Barcelona. Pero lo que hicieron no fue pagarle para que acudiese en su ayuda. Lo que hicieron los musulmanes fue pagarle para que no invadiese Lérida mientras estos hacían frente al batallador. Es decir, le pagarían por, literalmente, no hacer nada. El conde de Barcelona aceptó, y claro, cuando Alfonso se enteró, montó en cólera. Juró que tomaría la ciudad de Fraga a cualquier precio, y la tomaría al asalto. Sus tropas llegaron a la urbe, e inmediatamente le pusieron sitio, privándola de alimentos y refuerzos. Los gobernadores de Murcia y Valencia enviaron un ejército para liberar la ciudad, pero la cosa no salió bien. Los almorávides fueron destrozados por los aragoneses y el sitio se mantuvo. Los meses pasaban y la ciudad de Fraga empezó a sufrir las penurias del asedio, hasta tal punto que ofrecieron al monarca aragonés una rendición pactada. Sin embargo, el rey la rechazó. Había jurado tomar la ciudad al asalto, por la fuerza, y posteriormente saquearla, y estaba resuelto a cumplir su promesa. Durante la primavera del año 1134, los almorávides enviaron un verdadero ejército de socorro a la ciudad. Miles de guerreros de Sevilla, Granada y Córdoba, reforzados con contingentes africanos, marcharon al rescate de Fraga, liderados por Alí, hijo del emir. El ejército no era tan numeroso como el de Alfonso, pero eran tropas experimentadas que además estaban frescas, mientras que los aragoneses, sí, eran tropas muy buenas, pero con años de campañas a sus espaldas y tras varios meses de asedio, digamos que no estaban en su mejor momento. El caso es que las tropas de refuerzo se aproximaron a la ciudad, y Alfonso decidió plantarle cara en campo abierto. Sin embargo, parece ser que en vez de avanzar con todo su ejército, dejando por supuesto una fuerza en el campamento por si los defensores salían de la ciudad, envió tan solo un grupo de caballeros. Estos caballeros se lanzaron a la carga y chocaron con los caballeros de Lérida, que estaban combatiendo por su propio territorio. A los pocos minutos del choque, llegaron más caballeros almorávides, que empezaron a inclinar la balanza a su favor. Alfonso el Batallador, al darse cuenta de que su idea de poner en fuga al ejército de refuerzo con una sola carga de caballería había fracasado, se puso al mando de sus hombres y los lideró a campo abierto, dejando, por supuesto, una reserva que impidiese la salida de los habitantes de la ciudad. El monarca aragonés se puso a la cabeza de los caballeros que quedaban en su ejército y lideró el ataque contra los caballeros murcianos y valencianos que se dirigían contra él. El choque fue tremendo. Jinetes desmontados de ambos bandos, sus corceles caían abatidos, relinchando de dolor, y la sangre los salpicaba todo. Pero ese día, pese a que los cristianos habían lanzado al cielo sus plegarias, Dios no estaba con ellos en el campo de batalla. Los caballeros almorávides restantes ignoraron a los jinetes cristianos y se dirigieron a por la infantería aragonesa que avanzaba a toda prisa al encuentro. Los peones cristianos fueron barridos ante el impacto de la carga. Estaban avanzando tan rápido para ayudar a su caballería que habían roto la formación y habían quedado vendidos ante los jinetes sarracenos. Era descorazonador. Las banderas aragonesas, que eran temidas por los musulmanes, que habían conseguido decenas de victorias sin ser derrotadas, se estaban manchando con sangre aragonesa. Alfonso, viendo que la batalla se estaba tornando a pasos agigantados en derrota, decidió llamar a la reserva, pero entonces se dio cuenta de que todo estaba perdido. Los defensores de Fraga, al ver que la batalla tenía lugar, salieron en tropel por las puertas y avanzaron contra la reserva aragonesa del campamento. Los cristianos formaron un muro de escudos para detener la carga, pero la embestida fue tal que pronto empezaron a retroceder. No solo retroceder, comenzaban a aparecer fisuras en el frente, huecos entre los escudos, brechas que no eran taponadas por la reserva, porque ellos mismos eran la reserva, la última línea defensiva del campamento. La moral cayó, la formación se deshizo, y los aragoneses del campamento huyeron en desbandada. Los hombres de Fraga se dedicaron a ejecutar a todos los guerreros cristianos que se encontraban, mientras que las mujeres de la ciudad aprovecharon para saquear el campamento cristiano y llevarse tesoros y provisiones al interior de la ciudad. No quedaba reserva, solo quedaba una opción. Debía asumir su primera derrota campal. Alfonso el Batallador, el rey invicto, ordenó la retirada y reconoció su primera derrota.
Según la crónica, toda la guardia real, formada por 700 infantes, fue aniquilada. Todos los caballeros aragoneses en la batalla murieron combatiendo. Fue una derrota estrepitosa. Los supervivientes corrieron a Zaragoza a refugiarse, mientras que los almorávides decidieron no avanzar a conquistar la urbe. ¿Por qué? No porque fuesen piadosos o algo así, sino porque tenían sus propios problemas internos, problemas que conoceremos en otros vídeos. Unos meses después, el 7 de septiembre del año 1134, Alfonso I de Aragón y Navarra, a los 61 años de edad, tras 30 años de reinado, murió. Sin embargo, a su muerte deja un problema, un problemón. ¿Os acordáis de que se había casado con Urraca de León? Vale, y después se había separado, ¿no? En efecto. ¿Y he dicho si se volvió a casar a lo largo de la serie? No, porque no se volvió a casar y tampoco tuvo hijos bastardos, al menos que se conozcan. Sin hijos, ¿qué pasará con el reino? ¿Guerra civil? Pues resulta que mientras estaba en Bayona, redactó un testamento, probablemente uno de los testamentos más polémicos de toda la historia. No legó su reino a un familiar, lo legó a los caballeros cruzados que custodiaban los lugares sagrados en Jerusalén. Leo textualmente del testamento. Y así también, para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor, que está en Jerusalén, y a aquellos que los vigilan y custodian, y allí mismo sirven a Dios, al hospital de los pobres, que está en Jerusalén, y al templo del Señor con los caballeros que allí vigilan para defender el nombre de la cristiandad. A estos tres concedo todo mi reino. ¡Wow! De un día para otro, la corona de Aragón recaería sobre las órdenes militares. Pero para que esto sucediese, la corona tendría que ser entregada al Papa, es decir, los estados papales controlarían Aragón. Por supuesto, ni harto de vino el pueblo aragonés permitiría semejante locura. Pero, ¿acaso había alguna alternativa? Pues si retrocedemos en el tiempo, al morir Pedro, le sucedió a Alfonso el Batallador. Pero resulta que eran 3 hermanos. Falta Ramiro, el tercero en discordia. ¿Y por qué en discordia? Pues porque en principio está excluido de la línea sucesoria, ya que desde los 9 años era monje y ahora con 50 años se le pediría que gobernase Aragón. Pero claro, es que la nobleza aragonesa no tenía otra opción, era o eso o el Papa. La nobleza acudió a Jaca con Ramiro y allí fue coronado rey, que sería conocido como Ramiro II el Monje. Tras recibir la corona, acudió raudo a Zaragoza, desde donde pactó una tregua con los musulmanes para poder arreglar los problemas internos del reino. Era 29 de septiembre, tan solo 22 días después de morir Alfonso. Pero ojo, recordemos que Alfonso era rey de Aragón y Navarra, o Pamplona, y los navarros no opinaban lo mismo que los aragoneses. Para explicar esto vamos a ver un árbol genealógico. Sancho Ramírez de Aragón, en el año 1076, había asesinado a su propio hermano, Sancho Garcés, y se había apoderado de la corona de Navarra. Pero este Garcés tenía un hermano, el infante Ramiro Sánchez, que se había casado con Cristina. ¿Y quién era esta Cristina? Ni más ni menos que hija del Cid Campeador, al cual puedes conocer en el enlace que te dejo aquí arriba. Cristina y Ramiro tuvieron un hijo, García Ramírez. Los magnates navarros decidieron recuperar la independencia y nombraron rey de Pamplona a García Ramírez el Restaurador, en el año 1134. ¿Y Ramiro el Monje no dijo nada? Pues llegaron a un acuerdo. Ramiro adoptó a García Ramírez y le permitió ser rey de Pamplona, mientras que él sería rey de Aragón. Abro paréntesis por algo que me hizo gracia al investigar sobre esta etapa. En serio, Sancho Ramírez, Sancho Garcés, Ramiro Sánchez, García Ramírez, ¿solo tenían 3 nombres para ir combinando? ¿No podían ser un poco más inventivos? Nada, es una chanza, simplemente me hizo gracia. Continúo. Vale, Aragón y Pamplona ya han acordado tregua y cómo seguir caminos diferentes. Pero,
¿Y Alfonso VII, rey de León, no dijo nada? Pues claro que hizo, y tanto. En vez de diplomacia, envió sus huestes a tomar la mismísima Zaragoza, que por cierto, ni siquiera luchó. Zaragoza y todas las ciudades de su alrededor se entregaron encantadas a Alfonso VII, pues lo veían como el único capaz de hacer frente a la amenaza almorávide. Pero la iglesia actuó con furia. ¿Qué era eso de obviar el testamento de Alfonso el Batallador? Si el testamento decía que la corona recaía en los estados papales, así tenía que ser. Pero esto ya lo veremos en otro capítulo. Un saludo y fuerza y honor.